De la lucha por las fronteras, por el territorio, de una tierra dividida entre dos bloques, de un conflicto también europeo, pero mucho más importante que un festival de música comercial, hablamos hoy. Fearful of a Russian invasion into Ukraine, the US and We have no intention of putting American forces or NATO forces. Hoy nos preguntamos qué está pasando en Ucrania, quiénes son los responsables de esta escalada que tiene en vilo a medio mundo. Desde que Rusia desplazó tropas a la frontera este del país y Estados Unidos, al frente de la OTAN, amenazó con responder a Putin si invadía. Como expliqué en un programa anterior, no solo los rusos, también los estadounidenses tienen interés en controlar la zona, en su lucha por la hegemonía con China. Y la Unión Europea, que no quiere la influencia desestabilizadora de Putin. ¿Estamos ante una nueva Guerra Fría? Nadie mejor para responder a esta pregunta que alguien que presenció en Moscú el derrumbe de la Unión Soviética. El corresponsal durante décadas del diario La Vanguardia, Rafael Poch. Crudos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? Sí, ahora te escucho perfectamente, sí, perfecto. Okay. Muy bien. Rafael, ¿estamos ante una nueva Guerra Fría? Bueno, sí, estamos en una prolongación de la antigua, porque cuando se acabó la Guerra Fría oficial, hace 30 años, se acabó con una serie de compromisos que no se han respetado y se engañó a Gorbachov. Se le engañó cuando se dijo que la OTAN no se iba a expandir al este, cuando se dijo que la seguridad europea iba a ser un asunto integrado, es decir, en el que la seguridad de unos no iba a comprometer la seguridad de otros. Se le engañó cuando en la negociación de la reunificación alemana se prometió que la OTAN no se ampliaría hacia el este ni una pulgada, ¿no? Hay toda una serie de documentos, muchísimos documentos que atestiguan todo esto, ¿no? Por tanto, hablar de que se engañó a Gorbachov es algo evidente. No solo no se cumplió todo eso, sino que a partir de los años 90, de mediados de los años 90, se comenzó a ampliar la OTAN hacia el este. De esta forma, pues se consiguió que la seguridad europea se convirtiera en un enredo, porque contra Rusia la seguridad del continente no es posible. Y eso es lo que tenemos ahora, que ha estallado 30 años después. Ha estallado en diversas ocasiones, en el 2008 con la crisis en Osetia del Sur y en Georgia, en el 2014 con el cambio de régimen en Maidán y ahora, ¿no? Vamos a repasar la cronología que nos ha llevado a esta situación. Noviembre de 2013. El presidente ucraniano, el filorruso Víktor Yanukovych, suspende la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea, presionado por Moscú. Miles de personas salen a las calles en Kiev para protestar contra esta decisión. Los aliados occidentales les apoyan con la promesa de una entrada en la Unión Europea y la OTAN, que todavía no se ha producido. Febrero de 2014. Las protestas en Kiev dejan más de 100 muertos y hay sospechas de fuego amigo. En cualquier caso, consiguen que el presidente Yanukovych se marche del país. Rusia interviene en la península de Crimea y en marzo promueve un cuestionado referéndum para anexionar este territorio. Estados Unidos y la Unión Europea imponen sanciones a Moscú. Abril de 2014. En la región ucraniana de Donbass, al este del país, grupos separatistas prorrusos proclaman las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y reclaman integrarse en Rusia. Comienza un conflicto armado entre el ejército ucraniano y los separatistas que se prolonga hasta hoy. Septiembre de 2015. Ucrania, Rusia y los separatistas de Donetsk y Lugansk firman en Bielorrusia el acuerdo de Minsk para poner fin a la guerra de Donbass. El alto al fuego dura apenas una semana. Abril de 2021. Rusia acumula tropas en la frontera con Ucrania. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advierte de que el despliegue ruso es el mayor desde la anexión de Crimea. Diciembre de 2021. El diario The Washington Post desvela que Rusia prepara una invasión de Ucrania a principios de 2022. La Unión Europea amenaza a Moscú con nuevas sanciones si se produce la invasión. Sí, en un artículo que publicaste en Contexto y que recomendamos leer, tú hablas de que los movimientos de Rusia en la zona, tanto en Crimea como en el Donbass, como bien decías, en Georgia, son una respuesta a movimientos previos de la OTAN y Estados Unidos.
Sí, claro. O sea, aquí, si ponemos el zoom un poco en posición de grano angular, ¿no? Vemos que lo que está ocurriendo, y no anteayer, sino desde ya hace mucho tiempo, es que la primera potencia militar mundial, que es responsable de más de la mitad del gasto global en armas, ¿no? Me refiero a Estados Unidos más OTAN, Estados Unidos 39% del gasto, OTAN pues sumado llega a más del 50%, pues esta primera potencia militar mundial lleva años rodeando militarmente a dos potencias adversarias que son Rusia y China, ¿no? Entonces a eso se le llama defensa, ¿no? Y cuando Rusia, que representa el 3% del gasto militar global, o China, que representa el 13%, reaccionan respondiendo a ese cerco con medidas junto a sus fronteras, ¿no? En el caso de Rusia movilizando tropa en su territorio, pues eso es amenaza, ¿no? Entonces, hay que estar como muy intoxicado por una ingestión desmesurada de medios de propaganda atlantista occidentales para tragarse esta ficción, ¿no? Entonces lo que le pasa a Rusia es que efectivamente desde que se traicionaron, desde que se engañó a Gorbachev con el fin de la Guerra Fría, diciendo que no iba a haber expansión al este, pues han pasado 4 o 5 oleadas de ampliación de la OTAN y al final pues Rusia ve que tiene un bloque hostil, un bloque que se fundó contra la Unión Soviética, la antecesora del Estado ruso, y que en sus últimos documentos señala directamente a Rusia como su enemigo, ¿no? Pues ese bloque lo tiene a las puertas de su casa, ¿no? Pero por otro lado, obviamente hay reacciones. Claro. Pero por otro lado te iba a decir, Rafael, esos antiguos países de la órbita soviética que han entrado en la ampliación de la OTAN o en la de la Unión Europea lo han hecho a petición propia. ¿No debería Rusia respetar su soberanía? A ver, es que no es una cuestión de soberanía ni de derechos, ¿no? O sea, estamos hablando de un pulso entre potencias nucleares, ¿verdad? Sí. Entonces, yo siempre hago la analogía de la crisis del 62, de los misiles en Cuba, ¿no? Cuba acababa de ser, o sea, Cuba tenía tanto miedo de Estados Unidos, incluso bastante más, que el que puedan tener los países del este respecto a Rusia, un miedo que es absolutamente razonable, ¿no? Porque por historia, bueno, esos países estuvieron dominados y por tanto, pues quieren tener una póliza de seguros para que eso no se repita. Nada más razonable y lógico, ¿no? Cuba quería tener seguridad de que aquella intento de invasión de Bahía de Cochinos, ¿no? No se volvería a repetir y por tanto, con todo el derecho del mundo, pidió a la Unión Soviética que desplegara misiles nucleares en Cuba para disuadir a Estados Unidos de una segunda intentona. La Unión Soviética tenía también todo el derecho a desplegar esos misiles en Cuba, ¿no? Uh-huh. Porque a ella misma le amenazaban misiles americanos nucleares en Turquía. Por tanto, estaba clara la cosa. Pero ¿qué pasa? Que según esta lógica de los derechos, ¿no? Esta lógica nos llevaba derechos a un conflicto nuclear, ¿no? Sí. Y por tanto hubo que hacer marcha atrás, ¿no? ¿Verdad? Pues esto es un poco lo mismo, o sea, y si hablamos del miedo de los países del este, pues hay que recordar también el pequeño detalle de que Rusia ha sido 2 veces invadida por ejércitos occidentales desde 1812 hasta el día de la Segunda Guerra Mundial, con unas invasiones devastadoras que llegaron hasta Moscú, hasta la capital. En un caso la tomaron y Moscú fue incendiada, en el segundo se paró al enemigo en las puertas de Moscú, y en el segundo caso, la Segunda Guerra Mundial le costó a Rusia nada menos que 27 millones de muertos. Por tanto, hay que saberse poner en el lugar de los otros también, ¿no? Pues el miedo de Rusia es tan razonable como el miedo de los países del este, ¿no? Uh-huh. A esto se le podría sumar otra cosa, ¿no? Y es que Putin está convencido de que el propósito del deep state, ¿no? de las fuerzas vivas que manejan la geopolítica de sus adversarios es trocear Rusia, ¿no? Un poco. Entonces esto es una paranoia. Bueno, puede que haya aspectos de paranoia, pero por desgracia está contemplado
en los discursos y en los planes de grandes estrategas americanos como fue Zbigniew Brzezinski, ¿no?, que falleció hace un par de años, un hombre que decía en un libro que se leyó con muchísimo interés en Moscú en el año 97, el que decía que había que trocear Rusia en 4 repúblicas: una república del Extremo Oriente, 2 repúblicas siberianas, una república europea meridional, otra república. Entonces estos escenarios, ¿no?, ponen muy nerviosos a los rusos, ¿no? Entiendo. Y la invasión del Donbass, la zona este de Ucrania, la entrada en Georgia o la anexión de Crimea, ¿están justificadas por maniobras de la OTAN en la zona? No, a ver, son diferentes cosas, ¿no? Lo que ocurrió en Georgia en el 2008 fue que, en Georgia habían 2 regiones, bueno, más, pero de hecho 2 regiones de Georgia étnicas, Osetia del Sur y Abjasia, que se llevaban a muerte con el gobierno nacionalista georgiano. Se llevaban a muerte desde los años 20, los años 30, desde siempre, ¿eh? Entonces, el gobierno georgiano intentó resolver esta cuestión por la fuerza, ¿no? Y ahí hubo una reacción y, pues Moscú se puso del lado de esas minorías nacionales, ¿no? Por supuesto, defendiendo sus propios intereses. En el caso de Osetia, en el 2008, fueron las tropas georgianas las que entraron en Osetia del Sur. Es verdad que Osetia del Sur era territorio georgiano, pero estaba separado porque había habido un movimiento secesionista y precisamente las tropas rusas estaban allá con carácter de tropas de paz de la ONU, ¿no? Sí. Entonces fueron atacadas por los georgianos y los aprovechando que Putin estaba de viaje en las Olimpiadas de Pekín, supongo que con el beneplácito y la bendición de George Bush, y los rusos respondieron y los echaron. Eso fue la gran fechoría de Osetia del Sur, ¿no? Lo de el Donbass, bueno, lo del Donbass tiene que ver con el cambio, esa mezcla de revuelta popular y cambio de régimen y golpe de Estado auspiciado por Occidente que tuvo lugar en Georgia en el año 2014, ¿no? En Ucrania. Y bueno, lo que pasó es que esto es muy largo de explicar y es muy enredado, pero... ¿Con brevedad? Pasó es que... ¿Cómo? ¿Con brevedad cómo sería? Bueno, el nacionalismo ucraniano, Ucrania, que era un país dividido en dos sensibilidades, una muy radical nacionalista y otra más moderada y más rusófila, pues se impuso la primera tendencia, ¿no? Entonces eso no gustó en todo el este de Ucrania. Ahí hubo protestas contra ese cambio de régimen que había habido. En algunos sitios fueron débiles, en otros sitios menos débiles, y en el Donbass concretamente fue armada, la gente tomó las armas para impedir aquello, ¿no? Entonces el gobierno ucraniano aplastó esa protesta, ¿no? Pero en el Donbass no pudo. Evidentemente los rusos ayudaron, ¿no? Y en Crimea, pues lo que pasó es que como estaba el ejército ruso allá, porque tenían unos pactos con las bases, pues simplemente las tropas rusas se hicieron con el control de la situación y no hubo violencia. Rafael, ¿crees que Rusia, eso es lo que pasó? ¿Crees que Rusia intervendrá? ¿Invadirá el país? No, o sea, Rusia no va a invadir Ucrania en general, porque es imposible, técnicamente es imposible, sería una merienda de negros, una carnicería tremenda, y Rusia no creo que tenga ningún propósito en ese sentido, pero es obvio que si ha hecho lo que ha hecho, es decir, ha presentado unas propuestas de acuerdo con la OTAN y con Estados Unidos, propuestas que no son nuevas, que datan de los años 90, del fin de la Guerra Fría, muchas de ellas, que tienen décadas de existencia y que nunca se les hizo caso. Pues ahora para que le hagan caso, lo que ha hecho ha sido acompañarlas con una movilización de tropas, ¿no? Una demostración de fuerza. Pues una demostración de fuerza. Ha movido tropas en sus fronteras, como recurso de negociación, ¿no? Y ha dicho que si no les hacen caso, tomará medidas técnico-militares, ¿no? Hay un punto de ambigüedad en eso, ¿no? Pero han conseguido ya una cosa, y es que se pongan a negociar. Los resultados de momento son nimios, ¿no? Según el ministro exterior ruso,
el resultado es la respuesta de Washington a todos los catálogos que han presentado solo afecta a cuestiones secundarias, ¿no? Pero el hecho es que ya están empezando a hablar, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, pues Occidente ha movilizado enviando más tropas, más armas a Ucrania, enviando más consejeros militares, movilizando más maniobras alrededor de Rusia y todo esto, pero al mismo tiempo hay una línea diplomática abierta, esa es la diferencia. Pero todo esto es sumamente peligroso e insensato, por supuesto, ¿no? Porque está esto de la respuesta técnico-militares de los rusos, no sabemos cómo lo vamos a descifrar, qué va a quedar, pero es evidente que después de todo lo que ha hecho Moscú, si no hay ningún progreso, no puede no hacer nada, porque perderían la cara. Por tanto, si no se atienden a sus reclamaciones, pasará algo. Entonces los escenarios aquí son muchos, ¿no? Se ha hablado, pues por ejemplo, un general ruso el otro día en la televisión rusa dijo que se podrían hacer lo que los otros americanos han hecho, pues cada 3 meses en diversas partes del mundo, lanzar misiles estos quirúrgicos contra determinadas infraestructuras. Uh-huh. Eso sin meter un solo tanque, dijo, en el territorio ucraniano, ¿no? Se puede hacer también algo mucho más doloroso para los americanos, que sería ponerles alguna infraestructura en el hemisferio, en su zona de influencia, por ejemplo, con un pacto con Venezuela, Nicaragua y Cuba. A mí me parecía absolutamente imposible esto, pero no lo sé, bases de submarinos, yo qué sé, cualquier cosa puede ser. Lo que es obvio es que algo habrá, ¿no? Algo pasará. No puede quedar así, ¿no? Y tendrá que sacar algún rédito de estos movimientos el gobierno ruso. Uh-huh. Rafael Poch, antiguo corresponsal del diario La Vanguardia en Moscú. Ha sido un placer escucharte. Un abrazo. De acuerdo, gracias. Vamos a conectar con Ucrania, desde donde nos atiende la corresponsal del país, María Sauquillo, que nos va a contar cómo se viven estos días de tensión y escalada militar. María, crudos días. Crudos días, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Encantados de saludarte. ¿Dónde te encuentras exactamente en estos momentos? Pues ahora estoy de vuelta aquí a la capital. He estado varios días haciendo reportajes pues por Kharkiv, por otras partes de la frontera de Ucrania con Rusia, hacia Bielorrusia, etcétera. Y ahora estoy un poco de vuelta a la capital. ¿Y cómo está la población? ¿Tiene miedo a una invasión? La ciudadanía está relativamente tranquila y lo que hay que pensar es que Ucrania lleva ya 8 años de guerra en el este, en el Donbass, con los separatistas prorrusos apoyados por Moscú. Y aunque Donbass está lejos de Kiev, de la capital, por ejemplo, el conflicto se lleva notando muchísimo tiempo en todo el país. Lo que yo he podido ver estos días y que he hablado con gente bastante diversa es que no hay pánico. Hay algunas personas que comentan que tienen un plan por si llega la guerra caliente, pero sobre todo por si esta escalada desemboca en, no sé, por ejemplo, ataques cibernéticos que deriven en cortes de agua o de luz, gente que ha empacado, por ejemplo, una bolsita con documentos imprescindibles, con algo de dinero en efectivo, o que han llenado botellas de agua, por ejemplo, por si todo este ataque cibernético que podría suceder, pues hay cortes de luz. Pero también hay gente que lo vive con bastante escepticismo, que cree que pues todo esto es parte de un juego político y diplomático, un pulso de Moscú, porque ese matonismo, digamos, un poco enseñando sus fuerzas, un poco como amenazante, es un poco la política de Putin. Hay parte de la ciudadanía ucrania que piensan que eso también es parte de la estrategia, minar psicológicamente al país, desestabilizarlo. ¿Y a quién son favorables? ¿Está muy dividida la ciudadanía entre prorrusos y prooccidentales? No. Ucrania en realidad no es un país dividido. Te pongo un ejemplo. Cuanto más cerca ha estado de la frontera con Rusia, por ejemplo en Kharkiv, que es una ciudad, es la segunda ciudad más grande de Ucrania y mayoritariamente rusófona. Y allí la gente es muchísimo más escéptica de que esta escalada vaya a desembocar en una invasión a gran escala. La gente en Ucrania, que es muy interesante, la mayoría de la ciudadanía no cree que esto se trate del interés del país en unirse a la OTAN, una membresía que, por cierto, está súper lejos, sino más como un intento de alejarlo de Occidente, de tratar de mantenerlo bajo la influencia del Kremlin. Lo que parece no entender Putin, y es ese concepto de algunas personas que piensan que Ucrania es un país dividido, y realmente parece que ninguno de los asesores de Putin
más cercanos ha pisado recientemente Ucrania, es que la mayoría de la ciudadanía mira más hacia Occidente y también hacia un Occidente como la Unión Europea, como un concepto de modelo democrático, ¿no? Más que a Rusia. Ha sido desde la guerra del Donbass y desde la anexión a Crimea, que se celebró con presencia militar rusa sobre el terreno, cuando el porcentaje de personas de Ucrania que desean que su país se una a la OTAN ha aumentado. Es desde entonces, desde cuando ha aumentado. Pero ¿se ve esta situación dentro de Ucrania como una posibilidad de acercamiento a la Unión Europea, una aceleración de la entrada en la Unión? No, yo creo que las personas son bastante escépticas y son conscientes de que si pasa algo, bueno, sí están recibiendo ayuda militar de algunos países, pero es bastante escuálida en comparación con el potencial militar que tiene Rusia. Lo que sí se están viendo son gestos diplomáticos que la ciudadanía en Ucrania sí que ve con buenos ojos, pero no tanto porque piensen que esto va a ayudarles a algún tipo de membresía o de mapa hacia entrar en la Unión Europea o incluso hacia la OTAN, sino más como un cierto apoyo diplomático. No tenemos que olvidar que es que, aparte de que no se sabe si hay consenso en la OTAN para que Ucrania entrase, o Georgia, por ejemplo, otra república exsoviética, el país tiene que cumplir todavía muchísimas reformas para poder entrar. Tiene un largo camino. Igual que si quisiera entrar en la Unión Europea, para recibir esta carta de invitación tendría que hacer muchísimas reformas aún. Es un país que se independizó hace 30 años y que, aunque es una democracia incipiente, hay elecciones libres, etcétera, pero tiene muchas cosas todavía sobre la mesa que cambiar. María, eres corresponsal del país en Moscú. ¿Es la peor crisis que recuerdas desde que trabajas en la capital rusa? Sí, yo llegué como corresponsal a Moscú hace 3 años y la verdad es que desde que llegué he visto bastantes escaladas, pero sobre todo dentro del país. Esta hacia afuera sí es la peor. Yo también cubrí las protestas en 2020 en Bielorrusia, ¿no? Porque yo cubro toda la región. Pero la situación en Rusia tampoco es demasiado halagüeña. La verdad es que la sociedad civil, los medios de comunicación independientes, la oposición está viviendo en Rusia, pues yo creo que la peor oleada de represión en la historia moderna, con detenciones, se les está etiquetando como agentes extranjeros, ¿no? Que tienen un carácter como de enemigo, como espía, con el que se estigmatiza a estas personas y se les impide trabajar. A una ONG, por ejemplo, que trata de esclarecer los crímenes del estalinismo, ¿no? Para que pues, estas cosas no se vuelvan a repetir, pues la han literalmente liquidado. A la oposición la han barrido completamente del mapa, incluso al Partido Comunista, que ganó bastantes votos en las últimas elecciones y que, bueno, se podría llegar a convertir un poco en una verdadera oposición, porque es un partido que en el fondo, en las cosas que importan, apoya la política del Kremlin. Bueno, pues cuando se salen un poquito del mapa ya parece que les han dejado las cosas claras, que bueno, pues esta es un poco la senda por donde se tiene que ir, y si no, pues entonces estas cosas se notan. Y estas cosas también influyen mucho en cómo la ciudadanía rusa está viendo esta escalada con Ucrania. ¿Cómo la ven? ¿Y qué piensa la ciudadanía de la guerra? Mira, pues estos días se ha publicado una carta abierta en la que decenas de personalidades de la academia, el arte, politólogos, científicos, pues han pedido precisamente el fin de esta escalada, que las cosas se tranquilicen, etcétera, etcétera. Y esto, en el fondo, en la Rusia de hoy, es un poco señalarse, ¿no? Por toda esta oleada de represión hacia la sociedad civil que vemos. Es que estamos hablando de un país, por ejemplo, que ha ilegalizado hace nada, declarándolo agente extranjero, a organizaciones de derechos LGTBI. Ha subido también el porcentaje de personas que creen que una guerra con el país vecino es más factible ahora que antes, pero la percepción de la gente en general es que esto no va a llegar a materializarse, y tampoco lo quieren. Pero también es cierto que esta escalada está pues quizá quitando un poco la atención de otros problemas internos que tiene el país, como por ejemplo toda esta represión a la oposición y a la sociedad civil, y por ejemplo los problemas de la inflación, ¿no? Que están afectando mucho a la ciudadanía rusa, que ha perdido el 13% de los ingresos reales desde la anexión de Crimea, por las sanciones y por otras muchas cosas, ¿no?
María Sauquillo, corresponsal del País en Moscú, qué bien lo cuentas. Gracias por participar desde Ucrania en Carne Cruda y quedas invitada a venir al estudio a tomarte un café que te debemos, cuando quieras. Muchas gracias. Muchos y muy fríos besos para allá. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Rusia justifica su movimiento de tropas junto a Ucrania como maniobras de defensa. Al otro lado, en Occidente, hay también voces que reclaman que Europa se defienda de la amenaza del creciente militarismo de Putin. Sobre todo voces de la Europa que pertenece a la OTAN, que no es toda, como bien recuerdan nuestros oyentes. Para analizar los intereses geopolíticos de la Unión Europea y de los países europeos en la organización, en la OTAN, hemos llamado a Nicolás de Pedro, jefe de investigación del Institute for Statecraft de Londres. Nicolás, crudos días. Hola, ¿qué tal? Crudos días. ¿Estamos ante una guerra en Europa o se trata de todo un artificio? Bueno, no lo sabemos con certeza. Cualquier opción es posible. O sea, todas las opciones están sobre la mesa. El Kremlin ha desplegado la suficiente masa de fuerza militar como para hacer muy creíble su amenaza, pero si van finalmente a lanzar un ataque o no, eso con total certeza solo lo puede saber el presidente Putin. ¿Y esto cómo afecta a la Unión Europea, en tu opinión? Bueno, la Unión Europea mucho más de lo que se cree, digamos, porque esto no va solo de Ucrania. Lo que está pidiendo Rusia, que ahí, discrepo un poco con algunas de las cosas que habéis comentado, no es un pacto de no agresión o, digamos, una búsqueda de una solución o de un entorno más estable y amigable en el continente europeo. ¿Te refieres a lo que decía resultado. Rafael Polk? Sí, algún editorial que he escuchado tuyo, porque básicamente lo que está pidiendo Rusia con este ultimátum que lanza el 17 de diciembre es básicamente que se desmantele, ¿no? O que la OTAN pierda toda su arquitectura, ¿no? Y pierda toda su presencia en el continente europeo, ¿no? Y eso, el resultado práctico de eso será que Europa se desarme. Y entonces, dado que la Europa de la defensa no existe, pues el resultado será más inestable y más incierto. Y además también hay que tener en cuenta que Rusia al mismo tiempo está jugando a dos cosas que está implícito en este ultimátum, pero no es tan evidente, yo creo, para todo el mundo, que es, por un lado, azuzar y agudizar las divisiones entre los Estados miembros de la Unión Europea y dentro de cada uno de ellos, y también tratar de erosionar al máximo el llamado vínculo transatlántico, ¿no? Cuya manifestación más tangible, obviamente, es la OTAN, ¿no? Y eso va a tener un impacto muy fuerte para la Unión Europea, porque las divisiones que estamos viendo en la respuesta a la crisis ucraniana, eso va a tener consecuencias pase lo que pase. Es decir, se produzca un ataque ruso o no, un ataque a gran escala, porque el ataque lleva desde el 2014, pero se produzca un ataque a gran escala o no, esas consecuencias van a ser muy, muy duraderas. ¿Cuáles crees que pueden ser esas consecuencias? Bueno, pues una mayor división de los europeos. No es casualidad que Rusia haya exigido que el diálogo sea bilateral con Estados Unidos y haya rechazado, incluso cuando la Unión Europea un poco lo ha pedido, ¿no? Prácticamente lo ha implorado, Rusia ha rechazado que la Unión Europea como tal forme parte de la mesa de negociación, ¿no? Porque hace muchos meses ya que Rusia está jugando un poco a esta idea del no reconocimiento de la Unión Europea como interlocutor y como actor político. Y lo que hace es apostar a esas divisiones de los Estados miembros, o sea, apuesta a las relaciones bilaterales, que tiene sentido desde la perspectiva de Rusia, pero evidentemente, visto desde el lado europeo, si hay interés en que la Unión Europea mantenga una solidez y una mayor unidad, pues los Estados miembros, singularmente Alemania, pero también Francia, pues no deberían permitir que se juegue con esa carta de forma tan evidente, porque el objetivo que persigue es ese. No saldrá una Unión Europea más fuerte de esta crisis. Insisto, se resuelva como se resuelva, pase lo que pase, en mi opinión, la Unión saldrá muy debilitada. ¿Y este papel de convidado de piedra es más por la negación de Rusia o por una inacción de países punteros como Alemania y Francia? Bueno, es una combinación de todo. La variable fundamental, evidentemente, es que Rusia ha dicho que no quiere sentarse con la Unión Europea y que la Unión Europea no está invitada a la discusión, ¿no? Pero, evidentemente, también es un resultado de las fuerzas o de la asimetría de fuerzas en el continente europeo y el hecho de que, Alemania singularmente, pues, digamos, en todo lo que tiene que ver con elementos duros del poder, se siente muy incómoda. Y eso
en una conversación que básicamente va de cuestiones de estabilidad estratégica y de poder duro, pues deja a Alemania, que es el país, digamos, más relevante dentro de la Unión Europea, pues, y al conjunto de la Unión en una posición de debilidad y es difícil superar esta situación, claro. ¿Y cuál crees que será la solución final de la crisis? ¿Cómo puede acabar todo esto? Pues la verdad es difícil imaginar, digamos, la salida, ¿no? Porque, digamos, el ultimátum que ha lanzado Rusia es bastante inasumible o prácticamente inasumible. La respuesta que se le ha dado por parte de Estados Unidos y de OTAN es muy razonable y es lo suficientemente abierta y, en fin, abre suficientes vías si lo que le preocupara a Rusia, si Rusia efectivamente afrontara una amenaza militar. Es decir, si Rusia tuviera un miedo en clave militar, que se le proponga todo tipo de diálogos y discusiones en términos de transparencia militar, control de armamentos, etcétera, eso sería una propuesta aceptable. Rusia ha dicho que eso es secundario, lo cual es muy significativo, porque como apuntaba ahora muy bien María Sauquillo, yo creo que la cuestión no va de una amenaza militar, que no es el riesgo que afronta Rusia, sino que tiene que ver, uno, con que lo que quiere es controlar Ucrania y que no haya una Ucrania próspera y democrática que se aleje de su órbita, y también porque eso podría tener un impacto muy fuerte en términos de percepción de legitimidad a ojos de la ciudadanía rusa, que como estaba describiendo muy bien, pues hay un proceso de represión muy fuerte, ¿no? Pensemos que Putin lleva ya 22 años en el poder y todo apunta a que puede mantenerse fácilmente hasta 36, es decir, de 36 años, y entonces si hay una Ucrania que avanza, que próspera y que avanza hacia una mayor democratización, pues eso evidentemente, digamos, por hacer el paralelismo al Russia is different, ¿no? Que sería como el Spain is different de la época del franquismo, pues eso evidentemente le supondría un desafío ideológico, ¿no? Y esta es su preocupación. Y ahí el problema es que los ucranianos hasta el momento no han dado ninguna muestra de estar por la rendición o por aceptar el protocolo de Minsk en los términos en los que lo interpreta y lo lee Moscú, que es básicamente imponer una reforma constitucional que daría a las regiones, a las porciones del Donbass que controla Rusia, que son relativamente pequeñas, pero bueno, dar a esas porciones, ampliándolas al conjunto de las provincias de Donetsk y Luhansk, derecho de veto sobre toda la política exterior y todos los asuntos estratégicos en Ucrania. Y como no están dispuestos a aceptar eso, digamos, la demostración de fuerza en sus fronteras y también en el Mar Negro, y ahora veremos también estos días desde el territorio bielorruso, van en esa clave. Entonces veremos. Yo también estoy de acuerdo en que una ocupación en el sentido de una invasión de todo el territorio es el escenario menos probable, porque precisamente la población local es hostil y es un territorio muy grande. Es que Ucrania, si excluimos Rusia, es el país más grande de Europa. Y entonces, claro, negarle el derecho a existir y a su soberanía, pues es problemático. O sea que el escenario está muy abierto. Evidentemente Rusia, si puede conseguir sus objetivos sin ir a la guerra, lo prefiere, obviamente. Pues te agradecemos mucho que hayas ayudado a analizar este escenario. Precisamente vamos a terminar hablando de la población ucraniana, de la población local. Nicolás de Pedro es jefe de investigación del Institute for Statecraft en Londres. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Sí, hablamos de la crisis de Ucrania, hemos conectado con una periodista que se encuentra en el país, pero en este debate, en esta visión panorámica, nos falta añadir la voz ucraniana, y nos la trae Ray Sánchez, que ha preparado el guión de este especial. Crudos días. Crudos días, Javier. Una voz ucraniana que bien podría tener acento murciano. Sí, en España soy murciana. La verdad es que mi hermano, que nació aquí, nació en Murcia, habla súper murciano. Da gusto verlo, con todo lo rubio que es, hablando tan murciano. Es Margarita Yakovenko, periodista y escritora, autora de Desencajada, un libro sobre la experiencia de ser migrante, porque ella llegó a Murcia con 7 años, procedente del este de Ucrania. Del libro hablamos en un especial de Tomo y Lomo. Justo de la zona llega ella donde hay conflicto desde hace años. Exacto, aunque Margarita, que viaja allí con frecuencia, asegura que la gente sigue viviendo con cierta normalidad dentro de lo que cabe. Y es de lo más normal encontrarte pues en la cola del súper a un señor con un Kalashnikov colgado del hombro, ¿no? Llega un punto en tu día a día en que eso lo normalizas y sigues viviendo. Para alguien que viene del occidente y viene de un país pacífico como es España, pues puede chocar bastante, pero para otras personas es su día a día. La normalidad que impone la guerra. ¿Qué escuchamos? Una canción que nos ha recomendado Margarita del grupo ucraniano Okean Elzy, cuyo cantante es Sviatoslav Vakarchuk,
fue candidato a la presidencia del país. ¿Y en qué bando está? Es pro-europeo, su banda actuó durante las protestas del Maidán contra Yanukovych en 2013 y hablando de bandos, pues la periodista Margarita Yakovenko cree que los problemas de su país de origen no los provoca tanto la división de la población, sino la categoría moral de sus dirigentes. El principal problema de Ucrania no es tanto el nacionalismo como la corrupción. Es un país que durante 30 años no ha sabido establecer un gobierno que fuera democrático 100%. Ha sido una oligarquía todos estos años. Eso es lo que más perjudica a la gente. Tengo la sensación de que llevamos hablando años de Ucrania y apenas conocemos el país. Yo también lo creo. ¿Acaso recordamos la tragedia nuclear de Chernóbil, la Eurocopa de fútbol que ganó España en Kiev en 2012? Los cosacos provienen de ahí también, así que lo de beber como un cosaco. Eso es, Ucrania también fue tierra de cosacos que en el siglo XVII formaron allí una de las primeras democracias europeas. Y justo eso, democracia, es lo que ahora echan en falta, también por las injerencias extranjeras. Hay países que dicen que están luchando por la democracia en Ucrania, pero al mismo tiempo están inmiscuyéndose directamente, ¿no?, en la política ucraniana. ¿Se refiere a Rusia? También a Estados Unidos y a la Unión Europea. A todos ellos les acusa de alentar un escenario bélico que no existe dentro de Ucrania. Porque yo cuando hablo con mi familia realmente yo les pregunto y ellos no sienten ese pánico que podemos sentir aquí. A mí eso me lleva también a pensar si no se está exagerando de alguna manera toda la información que nos llega, porque los medios occidentales, son los que más están promoviendo esa dialéctica bélica que tan antigua además suena. Margarita, por lo tanto, descarta que Rusia acabe invadiendo Ucrania y tiene clara la vía para solucionar esta crisis. Solo con diálogo. Yo creo que no hay ningún tipo de necesidad de entrar en un conflicto ni para Estados Unidos ni para Rusia y mucho menos para Ucrania. Qué gusto escuchar a Margarita Yakovenko y leerla, no dejéis de hacerlo. Le mandamos desde aquí un fortísimo abrazo y le agradecemos que haya estado en el programa, este programa que ha preparado Ray Sánchez. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Os dejo con otra de las peticiones musicales de Margarita, una banda indie ucraniana, Odin Kanoe o algo parecido.